Vamos a continuar con el curso de Word. En la clase anterior estuvimos viendo las tablas, estuvimos viendo algunas opciones en relación a las tablas y vamos a continuar con ese tema. Para ello vamos a insertar una tabla de 4×4. Recordáis que se puede hacer desde aquí eligiendo una tabla de 4×4 o bien nos podemos venir a la opción insertar tabla, hacemos un clic y aquí pondríamos en la parte superior el número de columnas y en la parte inferior el número de filas. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos la tabla de 4×4 creada. Siempre que creamos una tabla, siempre que hacemos una tabla y el punto de inserción está dentro de la tabla, podéis observar que en la parte superior de Word aparecen dos pestañas que no estaban anteriormente. Estas pestañas hacen parte de la opción de herramientas de tabla, es decir, estas pestañas nos mostrarán herramientas con las que podemos trabajar en concreto en el tema de las tablas. Entonces, siempre que tengamos una tabla, nos aparecerá esta opción. Las dos pestañas que tenemos son la pestaña Diseño y la pestaña Presentación. Cuando tenemos activada la pestaña Diseño, como es el caso en el que estamos trabajando, actualmente podéis ver que la pestaña que está activa es la pestaña Diseño, nos aparecen estas opciones. Estas opciones se pueden dividir, o bueno, por lo menos yo las divido en 4 apartados. Por un lado estaría opciones de estilo de tabla, por otro lado estaría estilos de tabla, por otro lado estaría lo que es el sombreado y por último estarían los bordes de la tabla y para trabajar con los bordes de la tabla. Dentro del diseño tenemos opciones de tabla, opciones de estilo de tabla, perdón, donde podemos elegir una serie de opciones que veremos cuando abordemos ya el tema de las tablas desde una postura, desde un curso más avanzado. Luego tenemos estilos de tabla. Los estilos de tabla, como sabemos ya, son estilos que vienen predefinidos en Word y que podemos usar sin necesidad de nosotros dar formato a las tablas. Estos estilos se pueden también personalizar. Podemos crear un estilo personalizado y trabajar con ese estilo. Esto también lo veremos. Lo de crear un estilo personalizado lo veremos también en temas posteriores, cuando veamos un nivel de Word más avanzado. Luego tenemos el sombreado, que es el fondo de las celdas, y por último los bordes. En esta clase veremos parte de los estilos de tabla, es decir, cómo elegir un estilo de tabla que viene ya diseñado por Word, y luego veremos también opciones de sombreado y opciones de borde. Vamos a empezar con los estilos de tabla. Cuando tenemos una tabla, vamos a seleccionarla. Nosotros podemos elegir de los estilos que vienen predeterminados alguno de ellos. Hay veces que, bueno, no es necesario que nosotros hagamos modificaciones en el estilo y con algún estilo de los que vienen predefinidos, pues nos vale. Por ejemplo, vamos a elegir este, hacemos clic y podemos observar cómo ya se nos queda la tabla con el tipo de línea blanco, el fondo de las celdas se ha puesto en color naranja, aquí también se ha puesto de otros colores el fondo de las celdas, es decir, hemos elegido un estilo que viene predeterminado en Word. Podemos elegir el estilo que más nos guste o que más se adapte a las necesidades con las que estamos trabajando. Es muy sencillo, basta con tener la tabla seleccionada, creo que incluso no hace falta tener la tabla seleccionada, estando dentro de la tabla, con eso basta. Tener la tabla, estar dentro de la tabla y de esta forma elegir el estilo que queramos poner. Simplemente eso, es muy sencillo. Vamos a elegir una tabla sin formato. Luego tenemos el sombreado. El sombreado es el fondo, el color de fondo que vamos a dar a cada una de las celdas de la tabla. Esto lo podemos hacer nosotros de forma manual, seleccionando aquellas celdas a las que queramos poner un sombreado. Por ejemplo, si en mi caso yo quiero poner un sombreado a la cabecera, seleccionaré las 4 celdas que hacen parte de la cabecera
me vengo a sombreado, hago clic aquí justo en la flecha y elijo el color de fondo que quiero poner. Vamos a suponer que quiero elegir este color de fondo y lo pondría. Puedo cambiar, puedo poner diferentes colores de fondo. Aquí pondré el mismo. Y aquí, pues bueno, vamos a poner otro color. Uy, perdón. Vamos a poner otro color, por ejemplo, un verde claro. Es muy sencillo. Simplemente basta seleccionar aquellas celdas a las que queramos poner un color de fondo y elegir el tipo de color. Hacemos clic, repito, en la flecha y elegimos el color de fondo. Esto se puede personalizar mucho más, se puede hacer clic en más colores y aquí elegir un color más que se adapte más a las necesidades que queremos. Tenemos también los estilos de borde. Si hacemos clic en la flecha, vamos a ver que aparecen una serie de estilos que vienen ya predefinidos. Estos es igual como los estilos de tabla. Estos son estilos que vienen ya predefinidos. Entonces no vamos a usar esto. En esta parte superior, voy a seleccionarla aquí. En esta parte superior tenemos los tipos de borde. Si hacemos clic en la flecha, vemos cómo aparecen una serie de tipos de borde. Podemos elegir el que queramos. Vamos, por ejemplo, a elegir para el contorno este tipo de borde. Fijaos que al seleccionar un tipo de borde nos aparece como una pluma. Con esta pluma podemos escribir o podemos, digamos, cambiar el tipo de borde. Nos pondríamos, por ejemplo, yo quiero cambiar este borde. Por lo tanto, me pongo al inicio de este borde, pulso el botón izquierdo del ratón y trazo hasta el final. Si me muevo, si me desvío, lo importante es no soltar el botón izquierdo del ratón. Solo suelto el botón izquierdo del ratón cuando todo el borde aparece sombreado. Como veis, ahora mismo todo el borde superior está sombreado, por lo que suelto el ratón y ya he aplicado el tipo de borde que he elegido. Seguimos, vamos a hacer todo el contorno y ahora para trazar el borde inferior y el borde derecho voy a elegir este, es decir, la opción donde la línea delgada, la línea fina está en la parte exterior. Trazo aquí y cuando está sombreado suelto y nuevamente aquí cuando está sombreado suelto. Entonces ya he aplicado ese tipo de borde. Podemos elegir otro, vamos a suponer este y vamos a trazar aquí y trazar aquí. Bueno, pues esto simplemente consiste en ir eligiendo el tipo de borde y con la pluma ir trazando en aquellas celdas en las que queramos poner un tipo de borde. Las opciones que tenemos, luego además del tipo de borde, tenemos otra serie de opciones. Voy a elegir el tipo normal, el tipo este. Tenemos otra serie de opciones. Por ejemplo, en esta opción, aquí, tenemos el grosor del borde. Si hacemos clic, podemos ver cómo podemos cambiar el grosor del borde. Podemos elegir un borde más grueso. Con esto aparece la pluma y aquí podremos trazar. Voy a trazar para que veáis, pero bueno, esto no quedaría bien. Es muy importante, por lo menos es algo que a mí me gusta hacer, una vez que he utilizado un grosor de borde, volver al grosor original, para no ir creando muchos cambios. Luego aquí, en la siguiente opción, es decir, aquí, tengo el color de la pluma, es decir, el color del borde. Voy a hacer para esto una tabla nueva. Vamos a hacer una tabla de, por ejemplo, así. Más que nada para que veáis cómo es el tema este. Elegimos el color azul, por ejemplo, y trazamos, y lo que estamos haciendo es cambiar a color azul los bordes. Voy a ponerlo un poquito más grueso para que se vea mejor. Bien. Y así, pues bueno, podremos ir trazando y personalizando los bordes como queramos. Hay otra forma de hacer esto. Vamos a hacer una tabla de 4×4 nuevamente. Una vez que tenemos la tabla de 4×4 ya hecha,
Vamos a hacerle el mismo formato que teníamos aquí, pero sin utilizar la pluma, sin utilizar la opción de la pluma. Para ello vamos a seleccionar la tabla, vamos a elegir en primer lugar este contorno, este tipo de línea, y en las opciones de bordes desplegamos, aquí aparecen diferentes opciones de bordes, vamos a elegir bordes externos. Hacemos clic en bordes externos y ya hemos empezado a aplicar los mismos bordes. Veis cómo así nos ahorramos mucho trabajo. De esta forma no es necesario ir reescribiendo, ir pasando por cada una de las líneas, sino que de una vez se hace. Luego había que poner aquí una línea doble. Para ello seleccionamos la primera línea, la primera fila de celdas. Y una vez que tenemos seleccionada la primera línea de celdas, hay que fijarnos dónde va la línea doble, es decir, la línea doble va en la parte inferior de la selección. Entonces, aquí seleccionamos la línea doble y en bordes elegimos el borde inferior. Haciendo clic en borde inferior podéis ver cómo la línea doble se ha puesto en el borde inferior. Luego seleccionaríamos la primera columna, tenemos ya el tipo de línea y la línea que queremos poner está aquí, es decir, en el lado derecho de la selección. Entonces elegimos borde derecho y de esta forma tenemos la misma tabla, hemos hecho los mismos bordes para la tabla sin necesidad de utilizar la pluma. He explicado cómo se hace con la pluma porque muchas veces cuando no se tiene un dominio de las tablas y un dominio de Word, muchas veces el saber qué hay que seleccionar y qué bordes hay que poner y dónde hay que ponerlos, pues puede resultar un poquito lioso y entonces con la pluma resulta más fácil. Pero cuando se comprende y se conoce cómo poner bordes en la tabla y qué bordes hay que poner y qué tipo de y qué selecciones hay que hacer, es muchísimo más rápido y mucho mejor hacerlo con esta opción, hacerlo como lo he explicado al final.